¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos en otra emisión del Futuro Ya Llegó. Hoy vamos a tener un debate muy interesante sobre algunos temas de actualidad política nacional e internacional. Hay una situación particular que tiene que ver con la decisión que tomó la Corte Suprema esta semana en relación a la autonomía de la ciudad. Eso afecta a lo que tiene que ver con algunas decisiones de política sanitaria del gobierno nacional, que es una cuestión importante para analizar y que vamos a discutir hasta qué punto tiene injerencia el del Poder Judicial en las decisiones políticas que toma el gobierno nacional. Por otro lado, también nos va a interesar charlar un poco de la situación internacional. Hay un contexto bastante convulsionado en el continente, sobre todo en Colombia, en donde hubo levantamientos populares frente a una reforma tributaria que quiso implementar el gobierno del presidente Duque. Por ahí vamos a hacer un cruce de algunas ideas en relación a lo que tiene que ver con ese conflicto y también vamos a charlar un poquito, eso vamos a hacer alguna introducción relacionada con la situación electoral que se está viviendo en algunos países del continente también, como Perú, y de lo que sucedió en Ecuador y de lo que puede suceder en Chile. Así que los dejo, los invito a ver este programa. Recuerden que pueden seguir nuestro canal de YouTube para ver todos los contenidos que generamos desde La Mosca en la Sopa. Una nueva misión del Futuro Ya Llegó, con jóvenes para que puedan charlar con nosotros sobre la realidad nacional e internacional. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos en el segundo bloque del Futuro Ya Llegó. Hoy nos acompañan otros panelistas. Vamos a tener un debate muy rico y diverso. Está Jero de Armas. ¿Cómo está Jero, de la Juventud Radical? Buenas, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muy contento por participar nuevamente en este nuevo programa, en esta nueva emisión. Feliz de compartir una mesa con grandes personas y a ver qué se viene en el día de hoy. Obviamente. Adri, ¿cómo estás? De la Juventud de Peronismo en Marcha. Buenas tardes, Rosy, buenas tardes a todos. Con muchas ganas de estar debatiendo junto a estos grandes militantes y compañeros. Bien. ¿Cómo está Joa? ¿Todo bien? Somos Barrios de Pie. Buen día a todos y a todas. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y por hacer escuchar la representación de los de abajo. Así que nada, contenta por estar acá y poder compartir ideas y cruzar opiniones con estos enormes compañeros que muchos los conozco, por ejemplo Adri, mucho de poner el cuerpo en la calle, así que contenta. Nahuel Molina, de la Juventud del PRO. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas, ¿cómo va? Muy contento de la oportunidad de estar acá. Me gusta esto de que todos los jóvenes de todos los espacios políticos tengan la oportunidad de charlar, de mantener un debate. Creo que es algo que enriquece mucho la democracia y de que además permite ver a los dirigentes más grandes quizás de que se puede charlar en el campo de las ideas, en el campo del debate y de que se pueden encontrar puntos en común, de que a veces uno no tiene siempre la respuesta. Y de que encontrando, haciendo acuerdos y demás se puede construir una Argentina y un verlo mejor. Perfecto, este es un programa en donde generamos un debate de ideas sobre algunas cuestiones particulares que van sucediendo en la agenda nacional e internacional. Esta semana la Corte Suprema tomó una decisión muy importante que tiene que ver con el dictado de un fallo que tiene un impacto político profundo porque afecta en gran parte el dictado de las políticas sanitarias del gobierno nacional y sería interesante por ahí como para empezar a charlar e intercambiar un poco qué opinión tienen al respecto de la intervención del Poder Judicial en cuestiones políticas y de los efectos que ha generado este dictado de la Corte en la política nacional, ¿no? Te escucho, Nahuel. A ver, yo estoy muy de acuerdo en que hay algunos aspectos del sistema en que la justicia tiene que intervenir. Hay un sistema de frenos y contrapesos que está bien marcado por la Constitución. Hay una realidad. Gran parte de los chicos, de los jóvenes y de los adultos que están en el sistema educativo ya no pueden afrontar la virtualidad. Si a mí, que tengo 22 años, que curso una carrera universitaria, la virtualidad me cuesta, entiendo que quizás a un chico de 6, 7, 8 años también le cuesta. Hay otra realidad. El sistema educativo durante mucho tiempo se vio como una guardería. Los padres mandaban a los chicos y después no se preocupaban. También hay otra realidad. Durante 15 años la educación no avanzó nada. ¿Vos qué opinás de la judicialización de la política? Me parece poco afortunado en este caso. No estoy para nada de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema.
Más allá de que la virtualidad pueda ser difícil o no en este contexto, creo que la salud es lo primordial y más difícil va a ser para muchas personas afrontar el coronavirus. Me parece que hay casos graves, que hay una cifra de muertos gigantes y que en este caso deberíamos preservar a los jóvenes, a todas las personas que están incluidas en el sistema educativo y preservar su salud, así como también cuidar nuestro sistema sanitario que está totalmente colapsado. Yo les recuerdo algo que tiene que ver con que el fallo de la Corte Suprema en realidad lo que genera como implicancia es que avala la autonomía de la ciudad para decidir sobre diversas cuestiones, entre ellas las clases que fue el elemento de agenda que se ha discutido en las últimas semanas y que por supuesto es en definitiva lo que se estaba dirimiendo, más allá de que lo que entraba en discusión era la autonomía de la ciudad. ¿Hasta qué visión tienen ustedes, Jero, desde el radicalismo en relación a lo que tiene que ver con esta idea de autonomía de la ciudad y por sobre todas las cosas también de qué implicancias políticas puede tener en relación a eso? La Corte Suprema lo único que hizo fue leer la Constitución, fue muy claro. Yo opino que, como dijo Nahuel, hay muchos chicos que hoy la educación no la tienen asegurada, es algo fundamental. Como dijo Adri, hay que tener un balance entre salud y educación. Tampoco se puede ser 100% uno, 100% otro. Las dos me parece son muy, muy fundamentales y la Corte Suprema avaló esa autonomía que hay que seguir respetando y me parece una decisión afortunada. ¿Vos qué pensás, Joa, en relación al impacto que tiene ya que derivamos la cuestión a la relación entre lo educativo y lo sanitario, qué impacto tiene en los sectores populares la ausencia de presencialidad en el marco de lo que tiene que ver con el sistema educativo? Y ahí me parece que es un poco retomar la idea de Adri de priorizar la salud por encima de la educación. Una persona que no tiene salud no se puede educar, son unos derechos básicos. En eso claramente estoy totalmente en desacuerdo en el fallo de la Corte Suprema porque estamos en una situación que es excepcional en todo el mundo, no es solamente Argentina. Si el presidente sacó un decreto nacional, da cuenta, del contexto en el que estamos viviendo, donde las cifras de muertes cada vez aumentan más, donde hay una nueva cepa del virus que no sabemos cómo contrarrestar. Entendemos que están las vacunas, pero que no hay vacunas para todos y para todas, y que afectan muchas veces no solamente a las personas mayores, sino que también ha afectado a jóvenes. De hecho, hoy conocemos casos de gente joven que está internada por esta situación. Entonces, si entendemos que la mayoría de los contagios sean por el flujo de gente que circula en la calle, entendemos que las escuelas es un foco grande de contagio. Entonces apelar a la Constitución me parece bien en ciertos casos, pero en este caso lo creo desafortunado, teniendo en cuenta lo que ya mencioné y entendiendo el impacto que genera en los sectores populares. Por ejemplo, yo entiendo que el sistema educativo también, viene con fisuras hace mucho tiempo, no es de ahora, de hace muchos años, pero me parece que hay que apelar, a la construcción de una alternativa diferente para que la salida sea de manera colectiva y que se contemple esos sectores que no pueden, acceder quizás a la virtualidad, pero que las políticas públicas estén destinadas a esos sectores. Por ejemplo, que hace un tiempo, creo que yo lo había mencionado en el programa anterior, hubo programas del Estado que, de alguna manera paliaban la situación educativa y se acercaban más a los territorios, como por ejemplo el Plan ATR y demás. Con este tipo de propuestas lo que queremos generar es que el impacto en los de abajo sea menos fuerte que quizás en otros sectores. Te interrumpo un poquito, Nahuel, desde el punto de vista de lo que vos planteabas, ¿no? ¿No es contradictorio pensar que la Corte Suprema dicte un fallo de manera virtual sobre un proceso de presencialidad? A ver, hay una realidad y está demostrada por los datos duros y reales que demostró Horacio en la ciudad. La presencialidad no contagia y no aumenta los contagios. Hay otra realidad. ¿Y de cada territorio del país vive una realidad distinta. No es lo mismo la presencialidad que puedes llevar a cabo en un pueblo del interior de la provincia que puedes llevar quizás a cabo acá en el conurbano. Por ejemplo, en Vicente López se presentó un plan de vuelta a clases gradual, ¿no? Tanto primaria como lo que es jardín de infantes,
que de a poco se vayan reintegrando a la educación presencial, y el secundario también de forma gradual. ¿Cuál es la diferencia, Vicente López? Ellos pusieron a disposición el servicio de transporte municipal para que sea exclusivamente para los alumnos y para las familias. Es algo que cada municipio puede llevar a cabo y que puede, quizás, aunque sea, variar un poco la problemática que trae la falta de presencialidad. Entiendo. Jero, una cuestión importante en base a lo que planteaba antes, ¿no? La presencialidad de lo que se consideran actividades esenciales, como el sistema educativo, ¿no? ¿Por qué excluye la justicia? A mí me parece que es fundamental que la justicia se meta en donde es importante, en donde sabe que se están incumpliendo algunos derechos fundamentales como es la educación. Como dijiste vos, el decreto presidencial, el presidente no puede pasar por encima de la Constitución. Hay varios puntos que hay que pensar antes de tomar un fallo. Está bueno lo que vos decís, es contradictorio como la justicia lo hizo de manera virtual, hablando de algo de presencialidad. Yo pienso que es fundamental que la justicia sepa que no, como dijo Nahuel, no es igual la realidad en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Para eso también están las diferentes fases, pero es diferente la realidad, como dijo él, de Vicente López que la de Merlo. Digamos, en Merlo tenemos muchísimos más barrios populares, a diferencia de que Vicente López. A veces eso es cuando complica el contagio, la manera de movernos. En Capital es otra realidad, es completamente diferente, pero me parece fundamental que la justicia intervenga. Bueno, pero ahí, por ejemplo, a mí me sale un interrogante que creo que lo mencioné hace un ratito. Digo, nosotros hablamos de Cava con una realidad distinta. Sí, hay realidades distintas y eso es innegable. Pero ¿qué pasa con el montón de villas que viven en Capital? Digo, viven gente en condiciones hacinadas, viven gente en condiciones donde se le niegan los derechos básicos, por ejemplo, el agua, no sé, la luz, no tienen cloacas, digo, se inunda todo el tiempo, digo, esos derechos básicos no se vienen trabajando desde antes, siendo que Cava tiene un presupuesto muchísimo más grande, y creo que lo había mencionado un compañero la vez pasada, digamos, uno de los presupuestos más grandes de América Latina. Bueno, en Argentina sabemos que tiene uno de los, inclusive presupuesto mucho mayor que otras provincias del interior, y así todo no se pudo contemplar que los derechos básicos como es la alimentación, el agua, inclusive la educación, no están cubiertos. Entonces, ¿cómo hablamos de presencialidad si ahí mismo en esas realidades no se contemplan a los sectores que menos favorecían? Les traslado una inquietud también a ustedes, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con algunas contradicciones. Esta semana y la semana anterior también las organizaciones sociales visibilizaron un problema que existe sobre todo en los barrios populares, que tiene que ver con la imposibilidad de garantizar la conectividad a las clases virtuales. ¿Qué políticas creen que tiene que desarrollar el gobierno nacional para resolver esos problemas? El gobierno nacional tenía una política desarrollada en base a eso, que era de conectar igualdad, que recordemos que el PRO lo desmanteló totalmente. Entonces hoy quizás estaríamos hablando de la conectividad de otra forma si el gobierno al que pertenece inclusive Horacio Rodríguez Larreta no hubiera desmantelado todo ese programa y esas computadoras habían llegado al hogar de la mayoría de los chicos de Argentina. Ahí teníamos una solución para esta pandemia, que si bien no la esperábamos ninguno de nosotros, teníamos una solución a futuro que hoy nos estaría sirviendo, pero fue un programa totalmente desmantelado. Sí, para mí, digamos, una de las respuestas es más inversión en términos tecnológicos, en conectividad, en computadoras. Digo, me parece que eso es una, digamos, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, queremos decir esto, ¿no? Que tengan todos la misma oportunidad de acceder al sistema educativo a través de la virtualidad para poder preservar la vida. Y ahí está el problema, digamos, no todos tienen la misma oportunidad. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Hay muchos chicos, como decía, que se están avalando al plan de, bueno, vamos a entregar libros, como decía la otra vez Mati. Sí, es un programa provincial. Sí, ¿qué pasa? Hoy me parece que vas a un barrio popular y no está este programa, no existe. Hay muchos chicos que de verdad no pueden asistir de ninguna manera al colegio. La educación es muy importante, más en los primeros años, en la primaria. Bueno, puedes avalar o decir un discurso que es políticamente correcto, pero que no se puede llevar de verdad a la calle, a los chicos. Vos que estás en el territorio, sabés el trabajo que tienen las organizaciones sociales, cómo construyen en materia educativa otras alternativas.
Porque si bien me decís que esa política pública no llegó a algunos sectores, yo te puedo asegurar que muchas de esas políticas están garantizadas por las organizaciones sociales. Por ejemplo, construir materiales de estudio, brindar clases de apoyo. Hay un montón de comedores. Exacto, que sí, están ayudando. comedores, centros comunitarios. Nosotros desde las organizaciones sociales también construimos política pública que es reconocida por el Estado y hoy por hoy se entiende que somos esenciales a la hora de afrontar esta pandemia. Les dejo una última inquietud que me gustaría para cerrar el bloque, por lo menos este primer bloque, ¿no? Que me gustaría que me la respondas vos, Nahuel. ¿Qué visión tenés en relación a la judicialización de la política en lo que tiene que ver efectivamente con las causas que tienen que afrontar aquellos que atraviesan la gestión pública? Algo que le pasó a los funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina y que ahora le está sucediendo a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que ahí todos los espacios políticos tenemos que estar de acuerdo en algo. El que hace las cosas mal lo tiene que pagar. No importa el color ni el partido político que sea. Yo creo que a veces se mediatiza un poco lo que es esta supuesta persecución por parte de la justicia hacia la esfera política. Pero la realidad es esa, incluso acá a nivel municipal, el concejal que a mí me representa como referente, que es David Sencich, presentó un proyecto para que todos los funcionarios públicos presenten una declaración jurada. Nosotros como ciudadanos, como vecinos, tenemos que tener acceso a toda la información de un funcionario público, porque no solo en el municipio, a nivel provincial, a nivel nacional, hay gente que entra con un patrimonio y sale con otro totalmente distinto. Yo creo que la corrupción es un tema que hay que tratar desde todos los espacios, en eso nos tenemos que unir todos, porque la corrupción mata. Y la corrupción también empobrece. Interesante. Para el próximo bloque vamos a seguir charlando sobre algunos temas de actualidad nacional y obviamente desde la lógica de que tenemos una mirada muy diversa en el panel hoy, así que muy enriquecedor. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos en el segundo bloque del Futuro Ya Llegó, uno de los programas que hacemos desde La Mosca en la Sopa, el esquema de contenidos que hemos desarrollado hace un tiempo ya y sobre el que vienen trabajando muchos compañeros y compañeras. Este programa es un programa de jóvenes, así que la idea es darle la voz a la mayoría de los jóvenes de Merlo para que puedan opinar sobre distintas cuestiones de actualidad nacional. En este segundo bloque, el tema que nos interesa tratar es un poco lo que tiene que ver con la gestión del río Paraná en el marco de la discusión nacional que existe sobre la hidrovía, que es uno de los recursos centrales y estratégicos que tiene la Argentina en relación al comercio internacional y que ha disparado una serie de interpretaciones importantes a partir de lo que tiene que ver con el vencimiento de la concesión a la empresa belga de Joule, que ha sido prorrogado por 90 días en condición de que, cumplido ese plazo, deba discutirse efectivamente cómo se va a restablecer ese pliego. ¿Qué visión tienen? Y esto es interesante, me gustaría que cada uno de ustedes pueda dar un panorama sobre la cuestión de la gestión efectivamente de los recursos naturales y de los recursos estratégicos de la Argentina, si tiene que ser el Estado el actor central, si debe haber empresas mixtas en las que el Estado y los actores privados combinen la gestión de esos recursos, o si debe otra vez el Estado argentino entregarlo a la gestión privada de manera total, como lo hizo en los años 90, que fueron los años de Menem. Empezamos por acá. A ver, hay algo que es muy importante para todo país, para su progreso, que es la participación público-privada. Hay sectores del mercado en que el Estado quizás no se puede abarcar de forma totalitaria, no se puede meter por el simple hecho de que tiene un costo de inversión alto o que no tiene la capacidad de hacerlo, y uno es el caso de la hidrovía. La empresa belga que está a cargo actualmente es una de las pocas empresas a nivel mundial que tiene la capacidad como empresa en sí para hacerse cargo de este tema. Por otro lado, hay que tener en cuenta algo: uno de los decretos que extendió la concesión a esta empresa fue firmado por Cristina Fernández y por Néstor. Hay que hacer una diferenciación también. Son dos empresas las que están a cargo. Una es la empresa belga y la otra era una empresa, si no me equivoco, estaba al frente de un argentino que fue denunciado por corrupción porque confesó que hizo una... Está involucrado en la causa de los cuadernos. Sí. ¿Sí? Pero Gabriel sí, Romero. No me acordaba bien el nombre, pero sí creo que el Estado
tiene que cumplir el rol de contralor, controlar a la parte privada que haga las correctas inversiones, que lleve las riendas de los intereses del país y de los intereses de los productores, porque hay que tener en cuenta algo, si no me equivoco, más del 70% de las exportaciones del país salen por esta vía. Y ahí hay intereses económicos que son muy grandes y muy importantes. Bueno, ¿y vos cómo lo ves? Y yo opino lo contrario al compañero. Para mí el Estado se debería hacer cargo de la gestión de la ¿Y hidrovía. por qué debería hacerse cargo el Estado? ¿Cuáles son las características que debería tener eso para que el Estado se haga cargo? El Estado se debería hacer cargo, digamos, de estas cuestiones como, por ejemplo, no sé, las aerolíneas en su momento, que también se discutió, y todas las empresas que se privatizaron en los 90, porque genera, digamos, tengo entendido que la hidrovía genera entre 75.000 y 80.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces es un caudal muy importante que debería manejarlo el Estado para que llegue a buen puerto y se pueda distribuir de mejor manera para garantizar otro tipo de políticas públicas. Es interesante eso de pensar que el Estado sea agente distribuidor de un negocio que hoy no maneja. Jero, ¿cómo la ves vos en relación a la cuestión que tiene que ver con esta gestión del Estado en términos de recursos estratégicos, de recursos naturales, si tiene que ser una empresa mixta, si tiene que hacerse cargo el Estado, los privados? Yo creo que cuando el Estado toma posesión de recursos o de empresas, saca a que posibles inversiones, ya sean extranjeras o nacionales, puedan venir a poner plata al país. Algo que le falta a la Argentina hace muchísimos años, que es que inversiones puedan crear puestos de trabajo, que el Estado deje de ser uno de los principales, de las principales empresas que manejan los grandes negocios, como decía ella. Es muy importante para un país subdesarrollado como la Argentina, que está en constante crecimiento, las inversiones constantes. Siempre tenemos que pensar que es mejor que el Estado opine sobre qué es lo que se está haciendo, tampoco una empresa que se encargue 100% del recurso, sino, como decías vos, algo mixto, algo donde el Estado participe, que pueda opinar sobre de lo que se está haciendo en recursos y en su suelo. ¿Y vos cómo la ves, Adri, en relación a lo que tiene que ver con la gestión del Estado? Y te agrego otra pregunta más también. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de que Paraguay, por ejemplo, es el tercer exportador mundial de soja, cuando no, en realidad no es el tercer productor mundial de soja. Ahí hay una muestra cabal de que existe, como planteaba Nahuel, me parece, una ausencia de control por parte del Estado en relación al contrabando que existe sobre el cauce del río Paraná. ¿Qué visión tenés sobre eso? ¿Cómo ves que debería el Estado manejar la cuestión de la hidrovía? Bueno, ahí respondiendo tus dos preguntas al mismo tiempo, concuerdo con la compañía acá. Me parece totalmente fundamental que el Estado tenga control del río Paraná, porque sería un desastre político e inclusive lo considero hasta moral que el Estado no tenga soberanía sobre los ingresos de exportación y egresos del país. También tendríamos la soberanía, nos llevaría a tener el control de qué es lo que pasa con esas exportaciones e importaciones. Considero que deberían estar a cargo del Estado, que deberían tener un mayor control, que nos ayudaría también a tener los datos reales de las exportaciones tales como la soja y demás, tanto del país como de los países limítrofes. Y en relación a eso, y a este planteo, ¿no?, que hacía sobre el narcotráfico, ¿qué visión tienen ustedes desde otra mirada política quizás? A ver, yo creo que durante la gestión de Pato Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad hubo una posición clara que era decirle no al narcotráfico, decirle no a esta gente que, primero que nada, envenena a los pibes de los barrios, porque los que más sufren el narcotráfico no son la gente quizás que vive acá en Merlo-Centro, sino la que vive en los barrios profundos. El narcotráfico se vive a cada segundo, no se vive quizás en una frontera o en el cruce de un camión o en el cruce de un tren. El narcotráfico se vive cuando un pibe del Fondo de Libertad, del parque donde vive yo, tiene problemas de adicción. Ustedes saben que aparte ha tenido implicancias políticas y de actores políticos importantes que están en esa zona geoestratégica, como por ejemplo Sergio Barisco, que fue intendente de Paraná y fue condenado, o está en realidad imputado por procesos de narcotráfico con una condena apelada, pero que tiene una cuestión con eso. Es como decía él, funcionario que no cumple su trabajo o se manda algo que no está bien,
sea el partido que sea, tiene que ser desplazado y tiene que ser condenado como corresponde. No podemos pensar de que porque el presidente es de un partido y el condenado de ese partido tiene que ser menor la causa. No. Si un funcionario, es lo que siempre nosotros apoyamos, si un funcionario hace mal su trabajo, sea de nuestro espacio, sea de otro espacio, tiene que ser desplazado de su cargo y condenado por lo que le corresponde. ¿Está preparada la Argentina a partir de los recursos humanos y tecnológicos que tiene para gestionar la hidrovía? Yo creo que es una voluntad política y creo que este país tiene capacidad para todo. Yo creo que es una voluntad política ponerse al hombro, gestionar algo tan grande como lo de la hidrovía. Y coincido que eso va a ser más redituable, inclusive más fructífero en términos de soberanía, como mencionaba la compañera, y en términos de tomar decisiones sobre tu propio territorio. ¿Ustedes qué visión tienen en relación a eso? Creo... ¿La Argentina tiene el capital humano para gestionar ese No recurso? tiene el capital humano, sí quizás lo tiene, pero no tiene el capital económico para hacerlo. A ver si hay... ¿Y qué modelo de gestión es el que más se acercaría a lo que vos pensás? ¿Un modelo mixto o un modelo de mixto que gestión privada PPP, absoluto? Durante la gestión de Mauricio Macri, las autopistas se hicieron a través de lo que es PPP y cada 2 autopistas una era gratis porque se bajó el costo de la obra pública. Por otro lado, el Estado tiene que cumplir el rol de contralor. El Estado tiene que generar las reglas claras, tiene que generar el margen del juego para que las empresas vengan y pongan la plata acá. Yo creo que hoy en día las empresas no vienen y no invierten por la inflación, por la corrupción, por los sindicatos, porque uno a veces como empresa chica incluso quiere contratar gente y se da cuenta que paga 2 sueldos de cargas sociales, que los sindicatos también se llevan una parte del sueldo de los trabajadores y que muchas veces no los representan como tiene que ser. ¿Vos pensás lo mismo en relación al modelo sindical argentino? ¿De que no representan a los trabajadores? A mí me parece que todo trabajador tiene derecho a tener un sindicato que lo represente, de la forma en la que quizás los trabajadores no podemos hacerlo frente a nuestros empleadores muchas veces, y cumplen un rol fundamental el sindicato. Son quienes median por nosotros frente a nuestros empleadores la mayoría de las veces. Yo ahí diciendo, ¿cómo puede ser que Moyano se quería poner al frente de los trabajadores del Mercado Libre y los trabajadores no querían tener esa representatividad? ¿Cómo puede ser que la mayoría de los sindicalistas sean millonarios y mientras tenés empleados que no tienen ni una décima parte de lo que ellos tienen? ¿Cómo puede ser el Pata Medina, el Caballo Suárez? Gente que se hizo millonaria, eso es algo que no podemos seguir bancando acá en ¿Y los país. empresarios no se hacen millonarios? Porque Hay nosotros mencionamos lo mismo con lo de hace un rato, digo, es preferible que inviertan empresas extranjeras que después se van a llevar ese capital afuera y no lo van a invertir en el país, eso por un lado. Por el otro lado, vos decís que los sindicalistas se llenan los bolsillos como si las empresas no se llenan los bolsillos. Entiendo que hay... A ver, pero ahí estás justificando una cosa con la otra. Reconozco que quizás el modelo sindical de hoy no es el mismo de hace 50 años atrás, que quizás hay que contemplar que haya mayor transparencia y demás. Eso es una cosa, digamos, pero no podemos deslegitimar una herramienta que se construyó para Para los trabajadores. controlar y que se efectúen de manera considerable los derechos de los y las trabajadoras. Porque si vos no tenés una herramienta que vos discuta tus derechos, entonces, ¿qué tengo que discutir con el empresario? El empresario siempre ¿qué va a querer? Mayores beneficios y favorecerse con la producción del trabajador. Entonces, si yo no tengo una herramienta que a mí me represente, entonces ¿cómo discuto esas cuestiones? ¿Y quién debería regular el mercado de trabajo para vos, Jero? A mí me parece que los trabajadores no se sienten acorde con los dirigentes sindicales. El trabajo tiene que ser contemplado y tiene que ser regulado por un sindicato en donde el dirigente sepa que él está en ese lugar por el trabajador. Me parece que hoy un dirigente llega al puesto y dice, ya está, ya ahora vamos a vivir de los trabajadores. Y de lo que decía ella, la empresa es una empresa que invierte, una empresa que tiene todo acorde, que le paga el sueldo a los trabajadores, que le pagan los aguinaldos como corresponde. Tiene la necesidad y tiene, debido a su trabajo, el fruto de llevarse los ingresos. El sindicato, ¿qué fruto tiene de llevarse esos Y todas ingresos? las ¿Qué empresas fruto? tienen acorde todo eso. No, que eso decís. no. Claro, bueno, pero Ahí ahí decíamos el rol del sindicato. No. Ahí la discusión, ¿vos coincidís entonces con que haya sindicato que represente a los trabajadores? Sí, pero Listo, muchísimos después trabajadores, discutimos del resto, entonces. muchísimos trabajadores no se sienten acorde. Hay que cambiar Bueno, completamente entonces la discutamos estructura de sindical. ahí para adelante. ¿Necesitan un sindicato? Sí, necesitan alguien, o digamos, un ente que regule y que defienda sus derechos. ¿En eso estamos de acuerdo?
Creo Eso que todos en gran estamos de parte acuerdo. debería Sobre ser el eso Estado discutimos también. todo lo demás. Pero sobre eso discutimos todo lo demás. A ver, Existe un tenemos Ministerio de Trabajo, la existe... FIP, tenemos una FIP Exactamente. que a veces no funciona y si funciona es para apretar a los empresarios. Si no hablamos quizá de empresarios que de empresas funciona así? multinacionales, si no hablamos quizá del empresario más chico que tiene una panadería o tiene un comercio con 10 personas, que le cae el Ministerio de Trabajo sabiendo que él tiene todas las personas anotadas y a 2 o 3 cuadras tenés una panadería que no tiene nadie en blanco. Y a esa no le cae. ¿Por qué? Porque eso fuera el La sistema. FIP El trabaja así, Estado trabaja para tiene apretar. tiene que invitar al empresario a meterse dentro del sistema, pero no lo hace. A ver, si vos tenés un comercio y estás en negro y te querés blanquear, no tenés forma de hacerlo, porque te fundís. ¿Qué tenés que hacer? Invitarlo que, no sé, durante el primer año, como municipio le bajes la tasa de Te hago una seguridad. pregunta, como para cerrar este bloque también, ya que estamos. Si vos crees que el sistema impositivo de la Argentina tiene esas dificultades, ¿por qué crees que no lo modificó el gobierno de Mauricio Macri? A ver, son modificaciones que hay que hacerlas de raíz y que llevan tiempo. Se empezaron a hacer, teníamos tarifas que eran ficticias. Nosotros pagábamos el valor de la luz y el valor del gas a un nivel que decís, ¿cómo puede ser que pago 200 pesos de luz si la inflación es del 35%? Y sabemos que esos 200 pesos eran subsidios, que se los sacamos a la gente que compra un paquete de yerba y paga IVA, que compra un paquete de fideos para tener una comida y paga IVA. Vivíamos en un estado Hay más gente que subsidiado. paga 200 pesos la luz. Digo, Claro. y vos pero te ¿en qué pensás que la sentido? persona prefiere pagar un paquete de fideos, no sé, a 30 pesos Y la luz y en la cuotas. luz en cuotas. ¿Qué sentido tiene que vos le Claro, subsidies la así, luz literal. si después le metes un 35% de inflación y todo el aumento de sueldo que tuvo Y y no su te- fruto de trabajo se va a ir? ¿No te parece que la gente podía pagar tanto la luz como el paquete de yerba o de fideo y ahora no puede pagar ninguna ni la otra? Sí, pero ¿qué realidad tenía tener una emisión constante, tener una inflación que iba en un constante crecimiento, un desempleo que realmente no era el que ellos decían? Porque durante la Y el gestión de desempleo no ustedes, creció en el gobierno de Mauricio obvio Macri. creció, obvio, y son errores Y que la nosotros creció, El asumimos. desempleo Nosotros creció, lo crecieron asumimos. las tarifas y creció también la luz, el gas, el paquete de fideo y el de yerba Sí, también. y derechos todo eso básicos. creció porque nosotros dejamos de vivir en una realidad, transparentamos cómo estaba todo el sistema. Nosotros asumimos el compromiso de mostrarles a los argentinos que no estábamos viviendo en la Argentina que queríamos. Y quizás eso tuvo un costo político que fue el de perder las elecciones. Quizás cualquier otro el costo partido político... más allá de ese, fue que la gente, mucha gente está hoy por debajo de la línea de la pobreza. Es un Y costo usted- político. digamos, eso es un Eso es un costo Y político. ustedes durante más de una década me vas a decir que no tuvieron la capacidad de hacer progresar al vecino de Libertad que tiene... El vecino de talleres Libertad, libras. Ya progresó. ¿Progresó? ¿Estás Sí, segura? ¿Usted progresó, va a pagar arreglar la algo? luz. Me Sí, interesa vamos este a ver. contrapunto, pero lo vamos a tener sobre política internacional en el próximo bloque, cuando vamos a hablar de Colombia, que es uno de los focos de atención de la política internacional, como han sido también las elecciones en España y está siendo el debate político en Perú. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos en el tercer bloque del Futuro Ya Llegó, el programa de actualidad que hacemos junto a nuestra juventud todas las semanas. Hoy, en este bloque, en realidad, vamos a hablar del último tema que nos queda, que es la situación de Colombia, un país sobre el cual esta semana se han manifestado distintas personalidades de distintos ámbitos, de la cultura, del deporte, que son de nacionalidad colombiana, pero también se han manifestado distintos jefes de Estado que han tenido posiciones divergentes en relación a lo que tiene que ver con el conflicto que está sucediendo en ese país a partir de la reforma tributaria que lanzó el presidente Duque. Me gustaría escucharlos, me gustaría hacer un intercambio sobre qué visión tienen ustedes sobre la situación actual de Colombia, un país que está atravesando horas bastante difíciles. De hecho, la Conmebol ha suspendido partidos, ha debido reprogramarlos en otros lugares. Y qué relación establecen entre la situación de Colombia, la situación de Chile y otros procesos que se han dado en distintos países del continente. Los escucho, el que quiere. Yo voy a hablar desde mi posición personal. Me entristece mucho la situación en Colombia. Yo creo que cuando el pueblo se levanta hay motivos que son que prevalecen por cualquier otra cosa. A ver, hay muertes de por medio, violencia estatal, violencia también por parte de organizaciones que son ajenas al Estado y que son de la sociedad, pero es un tema delicado. Uno ve las imágenes y creo que
ver reflejada una parte de una época oscura de nuestro país, que fue quizás la dictadura militar, y son cosas que como sociedad y que como hermanos latinoamericanos tenemos que decir nunca más. Yo quizás lo comparo más con lo que pasó acá en el 2001, más que con la dictadura, ¿no? Digamos, son vestigios o consecuencias de años de políticas neoliberales quizás en toda la región que interpelaron al pueblo y que terminan con la gente y la salida de las personas reclamando en la calle, digo. O sea, se viene dando, nosotros quizás en ese sentido Argentina está un poco más avanzado, ¿no? en materia de protesta, de organización popular y demás. Pero en otros países del continente se fueron dando estas revueltas. Por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Chile, digo, no es menor que que el pueblo latinoamericano se esté manifestando a sectores de la derecha en toda la región. Entonces, son consecuencias de políticas de la derecha, de políticas neoliberales que vienen desde hace mucho tiempo y que hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de Colombia, se cristalizaron en esta reforma tributaria que se quiso hacer, que tengo entendido que de un 5%, un 19% querían subirle el IVA a la canasta básica de alimentos. Digo, eso es una medida de derecha, me parece excesiva, digamos, en un contexto de pandemia, donde sabemos que el mundo y la región, y más esta región, digamos, que es subdesarrollada, necesita, digamos, cubrir los derechos básicos, como por ejemplo la alimentación. Entonces, digamos, es consecuencia, tengo entendido que, digamos, la gota que rebasó el vaso fue esto, pero viene a consecuencia de discusiones acerca, digamos, de las fuerzas paramilitares en la calle, con el discurso parecido a los Bullrich de combatir la droga o el narcotráfico, de discursos en contra, digamos, del ambiente, de pedir soberanía en esos términos, digo, de pensar políticas quizás más de los sectores, si se quiere, más progresistas, que atentan contra los derechos humanos. En este caso se atentó contra los derechos humanos. O sea, que no hay explicación y no hay justificación de fuerzas represoras en las calles, donde hoy por hoy hay muertes, hay heridos, digamos, de gente protestando porque no le suban la canasta básica de alimentos. Me parece demasiado, me parece que la derecha regional se le está, digamos, está en declive, y creo que en un proceso quizás, no sé si a corto plazo, sí quizás a mediano y más largo plazo, termina demostrando que las políticas que implementa siempre son en perjuicio de los sectores de abajo, de los sectores populares, y que eso trae como consecuencia la organización en la revuelta popular. Pero yo opino que no hay que hablar directamente de derecha, de izquierda o de centro, sino más que hay que hablar de gobiernos. Digamos, el gobierno de Colombia tuvo errores. Primero, que vos como gobernante, como presidente, tenés que asegurar, como dijo yo, la canasta básica, los elementos básicos, la educación, la salud. Bueno, podés implementar un aumento impositivo si estamos en una pandemia y la gente de pedo puede comer o puede asegurarse su bienestar. Hay muchísimo gobierno de derecha que no ha pasado lo mismo, digamos, en la mayoría del mundo. Más que nada es un problema de gobierno que tuvo el presidente, ya sea de Colombia, de Chile. En Brasil está pasando completamente lo mismo, aunque el gobierno, bueno, eso ya da para otro tema que hablar. Pero el gobierno fue para mí el que se equivocó ahí más que la ideología. Y la gota que rebasó el vaso fue esa, pero vienen de muchísimo tiempo atrás. Y justo esto fue lo que hizo explotar a la sociedad, a las protestas. Yo escuchaba a recién, incluso ni siquiera necesitamos trasladarnos nosotros al 2001, es algo que hemos vivido en el 2016, que lo estábamos charlando en el bloque anterior. Justo hoy que estamos grabando el programa, 8 de marzo, es el Día Internacional contra la Violencia Institucional. Yo venía pensando en ese día y venía también viendo todos estos videos de Colombia y cómo tanta lucha, ¿no?, de todos los sectores populares, de las organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos, siempre se ven perjudicadas, ¿no?, por estos gobiernos neoliberales que vienen desarrollando estos distintos países, que nos ha tocado a nosotros hace muy poco tiempo, que también nos hemos sufrido en la calle. Entonces, más allá, ¿no?, de que haya sido la gota que rebasó el vaso, creo que
el común acá en todos estos países, inclusive en Argentina, son estos modelos. Entonces, el problema es el modelo neoliberal, este modelo de gobierno, y qué deberíamos hacer nosotros, ¿no?, para cambiar esto. Porque siempre la represión termina siendo hacia el pueblo. Yo anoche escuchaba la canción de René que decía un pueblo sin piernas pero que camina, y se me vino también un poco Colombia a la cabeza. Pero bueno, siempre los perjudicados somos los de abajo, somos el pueblo, somos los que salimos a defender nuestros derechos, y encima hoy Colombia está teniendo, no sé si me equivoco, alrededor de 50 muertos y cientos de heridos. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos gobiernos que vayan siempre contra el pueblo? Estos gobiernos neoliberales que siempre terminan perjudicando al pueblo, con una cosa, con otra. Me parece gravísimo que todavía siga habiendo métodos de represión ante las protestas en vez de escucharnos. ¿Qué opinás vos en relación al pronunciamiento del presidente sobre la situación en Colombia y la respuesta del gobierno colombiano frente a eso? A ver, yo creo que como representante de todo el pueblo argentino tiene que ¿cómo se puede decir? Tiene que afirmar que estamos en contra de la violencia institucional. Eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo, todos los espacios políticos. En segundo, creo que la respuesta del presidente colombiano no fue la correcta. Y volviendo un poco para atrás... ¿En eso tenés diferencias con Mauricio Macri, por ejemplo, que participó del mismo foro de presidentes y expresidentes con Duque? A ver, Iván Duque era un presidente que, como mencionaba Jero, quizás derrapó en esta medida, que se salió del lugar. Ahora yo creo que en la política ya no se habla de espacios, sino de personalidades, de referentes, de funcionarios. Yo creo que es parte de esta transición que está haciendo la política, está dejando atrás una cultura casi ancestral de partidos políticos que permanecen a lo largo del tiempo y se está centrando más en las personalidades. ¿Es el fin de las ideologías y la revalorización de las individualidades? Yo creo que no individualidades y tampoco ideologías, sino en la construcción de personas que quieren dejar atrás políticas como, por ejemplo, estar 10 años en el gobierno y no haber reducido el IVA. Políticas de, por ejemplo, estar 10 años en el gobierno y seguir dándole un plan a una persona en vez de darle un trabajo digno. Por otro lado, hablar de gobierno neoliberal haciendo referencia a Mauricio Macri cuando durante su gestión se aumentó el gasto público respecto a los planes sociales y a las ayudas que le da el Estado a la gente que no está pasando un buen momento. Creo que estas medidas son para paliar una emergencia, son medidas que tienen que durar 1, 2, 3 años. Como le digo yo, una emergencia que en este país estamos en emergencia desde 2001. Me quedo con algo que decís vos y lo traslado a algo que habías planteado, ¿no? Esta cuestión de no fracasan los gobiernos, sino que fracasan o no fracasan ideológicamente los líderes de Estado, sino que en realidad lo que hay son errores en materia de algunas medidas puntuales. ¿Vos considerás que hoy la política se dirime así o que en realidad los errores tienen que ver, como planteaba Joana, con una cuestión más estratégica de visión general que tienen de la sociedad? No. Yo opino que vos no le puedes echar la culpa a la ideología de derecha cuando, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ideología de derecha, no está pasando lo mismo de la violencia institucional que está pasando en Colombia. Me parece que, como decís vos, es más por personas, más por gobierno. En esta se equivocó el presidente, como también se equivocó el presidente de Chile, pero no fue una. Viene hace muchísimo tiempo, no es que el pueblo colombiano dice, bueno, vamos a estar en contra solamente de esta, vamos a manifestarnos. No, fue una gota que rebalsó y está muy bien que el pueblo se muestre cuando está en contra de una disposición del gobierno. ¿Qué es lo que explica Adri, por ejemplo, que como sucedió en Ecuador, frente a un levantamiento popular contra un gobierno que caracteriza los sectores nacionales y populares como de derecha, en el acto electoral haya vuelto a ganar un gobierno parecido al que 2 años atrás había tenido un levantamiento tan importante? Y acá volvemos de nuevo en esto, ¿no?, de los discursos políticamente correctos que después nunca son implementados. Entonces, si nosotros escuchamos todo el tiempo estos discursos que son políticamente correctos, que quedan súper lindos, pero después no los implementamos, sí va a volver a suceder obviamente el levantamiento del pueblo, y yo confío en que el pueblo colombiano en las próximas elecciones va a rever todas estas cuestiones y no va a volver a cometer el error para con su misma patria. La misma pregunta, ¿qué crees que lleva al pueblo de Ecuador, por ejemplo, a volver a votar un modelo económico, político parecido al que 2 años antes se intentó
Y las herramientas condicionar. que tiene, que pasa también en América Latina, las herramientas que tienen los sectores hegemónicos concentrados de poder, una de las máximas herramientas que utiliza son los medios de comunicación, y a través de un discurso, como dice Adri, tratando de quizás demostrar las fisuras que tienen los gobiernos anteriores y reconvertirlo y generar una idea que quizás a la población al escucharlo guste, vuelven a caer en el mismo error. Pero es una cuestión de que la gente deposita esperanza en alguien que supone que lo va a sacar adelante, pero para mí no hay que personalizar. La persona encarna una idea, y si esa persona encarna la misma idea o el mismo proyecto, digamos que gobiernos anteriores que son de derecha, y claramente van a tener las mismas consecuencias, y por eso van a seguir habiendo, el pueblo se va a seguir manifestando y van a haber levantamientos hasta que esa situación no cambie. Sobre la base de esta discusión, y como para ir cerrando, ¿no? En Perú va a haber elecciones muy pronto entre dos rivales que tienen una visión en el arco ideológico extrema. La hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que tiene una visión conservadora de extrema derecha, que inclusive plantea indultar a su padre, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, y un docente que viene de las organizaciones sindicales, sobre el cual se conocía muy poco, que logró nacionalizar una campaña y que se hizo conocido en un paro de docentes que hubo en Perú en el año 2017, que se manifiesta como comunista, marxista y de izquierda. Cuando hablamos del fracaso de las ideologías y demás, ¿qué creen que lleva a que la crisis institucional de Perú se termine resolviendo en un arco ideológico basado en esta oferta electoral tan particular? Yo creo que los pueblos latinoamericanos y todos sus habitantes no tienen una formación política muy clara, porque la educación que hay en nuestro territorio quizás no es la adecuada. Nosotros quizás tenemos la oportunidad de formarnos políticamente, pero vos salís a caminar los barrios y la mayoría de los pibes o no tienen interés en la política porque los hartó, o no tienen las herramientas para hacerlo. Y después tenés otra realidad, los padres, los abuelos, las familias de esos pibes tampoco tuvieron las herramientas para formarse y para conocer todas las realidades. Yo creo que hay un problema que es mucho más profundo, que no es el de los partidos políticos, sino el de la formación de las personas. Se perdió mucho. ¿Es un problema más individual o más colectivo? Es un problema colectivo, estructural, pero que también se individualiza en los casos. Ajá. Yo creo que la mano viene por ahí, que una solución es mostrar todas las caras de los partidos políticos, no capaz adoctrinar en las escuelas. A mí no me gusta usar ese concepto porque me parece muy medieval, pero sí hay una realidad, que es como yo decía, yo cuando estaba en la secundaria en historia, lo único que me hablaban era de peronismo, lo único. No veíamos otros partidos políticos, nunca el peronismo hizo nada malo, nunca se tomó una medida mala. Cuando hablábamos de las asignaciones universales, sí, estaba todo genial. Cuando hablábamos del plan Conectar, sí, todo genial, pero ¿de qué te sirve el plan Conectar si no tenés una alfabetización digital? Si el pibe con suerte sabe prender la computadora, si el profesor no está formado para enseñar a través de eso, si las familias no tienen tampoco el sostén de poder pagar el internet, por ejemplo. Pero yo creo que hay que empezar a valorizar los valores, aunque suene medio raro. Hay que ir detrás de esa idea de que los partidos políticos, como decía Jero recién, ya están, y como decía yo, están quedando un poco de lado, y ahora son las personas, son las ideas las que se valoran. Para cerrar el programa, retomando un poco lo que planteaba él, ¿qué es lo que hace o crees que hace que la política peruana, por ejemplo, termine dirimiendo quién va a ser su próximo presidente en esos extremos ideológicos? Y volviendo a algunas cuestiones que retomaba Joa, ¿por qué crees que la situación de Colombia se visibiliza de una manera diferente a lo que sucede en Venezuela? Y yo creo que uno de los problemas que no solo lo vive Perú, ¿no?, en estas elecciones bastante raras, sino que lo vivimos todo en América Latina y quizás en el mundo, es que sí falta... la política se centra, ¿no?, en una forma muy cerrada. A nosotros nos pasa también. Es muy difícil que un pibe de abajo del barrio con ideas, con formación, llegue a una conducción, llegue a poder presentar sus ideas.
que ahí es donde está nuestro rol como juventud, que lo estamos haciendo desde este programa, que lo hacemos en los barrios, que lo hacemos mediante actividades, mediante formación, de poder generar esos cuadros que sean quienes defiendan nuestros intereses verdaderos y que no quede todo centrado, ¿no?, en esta clase a ver, no me sale la palabra, de tomar la idea como propia, sino que dejar de personalizar a las personas. El proyecto no es la persona, el proyecto es la idea, y la idea tiene que ser lo que sea mejor para el pueblo, y lo que es mejor para el pueblo lo va a saber alguien que sale del pueblo. Y ahí yo, por eso me resulta extraño esto, ¿no? Que ellos dicen que ahora está todo más individualizado, personalizado, pero si estamos hablando de dos ideas que son antagónicas, entonces las ideas no murieron. Para mí las ideas se reconvierten, se reinventan, pero el fin sigue siendo el mismo. Me quedo con algo, como para cerrar el programa de hoy. Me gustaría, si yo les digo cuál es el referente internacional que tienen en términos políticos, no pensando figuras nacionales, si ustedes me tuvieran que decir quién es la figura política con la que ustedes se referencian por cómo gobiernan, por la visión que tienen del mundo y demás, en términos de política internacional, ¿vos a quién elegirías? Me parece que elegiría al expresidente de Estados Unidos, Obama. Obama. Sí. Bien. ¿Y vos? Y yo estoy, bueno, Néstor no está obviamente, pero como dice la canción de Chávez, del Pingüino y del Fidel, y creo que ese sería tu espectro ideológico. Sí. ¿Y vos? Yo tengo un dúo en el que me cuesta decir Merkel y Justin Trudeau. Me gusta mucho la política. Primer ministro de Canadá, Sí, y la canciller alemana. él hace mucho énfasis en el medio ambiente, hace mucho énfasis en la integración del territorio, y son políticas que me gustarían para implementar en el país. Es una figura que te interesa, la de Justin Trudeau. Bien. ¿Y vos? Pepe Mujica. Pepe Mujica. Muy bien. Pero digamos, me gusta Pepe Mujica porque Uruguay siempre está como de avanzada en cuestiones o políticas más progresas, así que digamos, viniendo desde Artigas para adelante, me quedo con algo más actual que Pepe Mujica. Muy bien. Este fue otro programa del Futuro Ya Llegó. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, que es un canal de contenidos que hacemos desde La Mosca en la Sopa, que es la productora desde la cual trabajamos cotidianamente para que ustedes puedan tener diferentes contenidos digitales. Los invito a que vean este programa, que es un programa construido por jóvenes, pero para todos los públicos habidos y por haber, que por suerte han sido muy diversos esta semana y que nos han hecho llegar muchísimos comentarios del programa anterior. Seguramente de este tengamos muchísimos más. Les deseo una buena semana y nos vemos la semana que viene.